Jesucristo, roca eterna. Segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 11, nos dice la palabra de Dios así. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego, viva el rey. Amén. Los capítulos 21 al 23 de segundo de Crónica relatan una crisis de legitimidad y supervivencia espiritual. El capítulo 21 narra el trágico y oscuro reinado de Joram en Judá. Este capítulo destaca como un marcado contraste con el periodo de avivamiento y fidelidad vivido bajo su padre Josafat. Amén. El ascenso al poder y la purga fratricida, versículos del 1 al 4. Tras la muerte de Josafat, Joram asciende al trono. A pesar de que su padre le había otorgado seguridad financiera y ciudades fortificadas a sus hermanos, Joram, al consolidar su poder, decide asesinar a espada a todos ellos y a varios líderes de Israel. Este acto no solo demuestra una falta de escrúpulos moral, sino también una inseguridad espiritual. Joram rompe con la estabilidad dinástica que su padre había trabajado, convirtiéndose en un tirano que elimina cualquier amenaza interna mediante la violencia. Amén. La apostasía y la influencia de la casa de Acab, versículos del 5 al 7 y el versículo 11. Joram reina 8 años y se desvía completamente del camino de sus antepasados, David, Asa y Josafat. La causa principal de su perdición es su matrimonio con la hija de Acab, lo que lo lleva a adoptar la idolatría y la corrupción moral del reino del norte. El texto destaca que a pesar de su maldad, Dios preserva a Joram por amor al pacto con David, darle una lámpara a él y a sus hijos para siempre. Amén, según el versículo 7. Esto subraya la soberanía y fidelidad de Dios que sostiene la dinastía a pesar de la impiedad del monarca reinante. Amén. La desintegración política y espiritual, versículos del 8 al 10 y los versículos 16 y 17. Como consecuencia de su abandono de Jehová, Judá comienza a perder territorio. Edom y Libna se rebelan con éxito contra el dominio de Judá. Posteriormente, Dios permite que filisteos y árabes invadan Jerusalén, saqueando la casa del rey y llevándose a sus hijos y esposas, dejando solo a Joacás o Cosías. Existe una relación causal directa entre la fidelidad al pacto y la seguridad territorial. La rebelión de las naciones vasallas es interpretada por el cronista como un juicio divino por la infidelidad religiosa del rey. Amén. La advertencia profética y el juicio final, versículos del 12 al 15 y los versículos del 18 al 20. Joram recibe una carta del profeta Elías que detalla sus pecados, la idolatría, la fornicación espiritual y el asesinato de sus hermanos. La profecía se cumple con precisión. Joram es herido con una enfermedad incurable y muere tras 2 años de agonía, sin que nadie lo lamentara. Amén. Y es sepultado sin los honores reales. La muerte de Joram es un antijudaísmo en el sentido de que pierde el honor del entierro real. Su final es un reflejo de su vida, el aislamiento, el dolor físico y el desprecio público por parte de quienes fueron oprimidos por su corrupción. Este capítulo sirve como una advertencia sobre cómo las influencias externas, la ambición desmedida y el abandono de los principios espirituales pueden destruir no solo a un individuo, sino a toda una nación. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 22 narra un periodo de crisis profunda para la dinastía davídica, caracterizado por la influencia maligna de la casa de Acab y la usurpación del trono de Judá. Es un capítulo breve pero intenso, que muestra cómo la idolatría casi acaba con la línea real de David. Amén. El breve y nefasto reinado de Ocosías, versículos del 1 al 6. Tras la muerte de Joram, su hijo menor Ocosías, también llamado Joacás, es proclamado rey. El texto enfatiza que su madre, Atalía, era nieta de Omri y su consejera,
pero para hacer lo malo. El cronista hace una pausa para explicar la inminente ruina de Ocosías, su asociación con Joram de Israel, hijo de Acab, en la guerra contra Siria, en Ramot de Galaad. La alianza política con el reino apóstata del norte es la causa directa de su caída. Amén. La intervención del juicio divino, versículos del 7 al 9. El fin de Ocosías se describe como un acto de soberanía divina, y esto venía de Dios. Amén. Durante la revuelta de Jehú contra la casa de Acab, Ocosías se encontraba visitando a Joram de Israel. En la purga ejecutada por Jehú, Ocosías es encontrado, capturado y ejecutado. La muerte de Ocosías es presentada como un juicio judicial. A diferencia de su padre Joram, a Ocosías sí lo sepultaron con honores real, pero el cronista aclara que lo hicieron por respeto a Josafat, su abuelo, quien buscaba a Jehová con todo su corazón. Amén. La usurpación de Atalía, versículos del 10 al 12. Al ver muerto a su hijo, Atalía, una mujer de carácter despiadado y leal al culto de Baal, decide exterminar a toda la descendencia real para tomar el trono por su cuenta propia. Este es el único momento en la historia de Judá en que una mujer ajena a la línea de David usurpa el poder. El intento de Atalía es un ataque directo contra la promesa del pacto davídico. Si la línea de David es exterminada, la promesa del Mesías peligra. La supervivencia de Joás, escondido por Josaba, hermana de Ocosías, y el sacerdote Joiada, es un acto de preservación providencial. El capítulo termina con un momento de gran tensión. El legítimo heredero es oculto en la casa de Dios durante 6 años, mientras la usurpadora gobierna la tierra. La lección central de este capítulo es la tensión entre el pecado humano y la fidelidad de Dios. Mientras los reyes de Judá buscan alianzas peligrosas y el poder humano intenta destruir la descendencia de David a través de Atalía, Dios mantiene su plan oculto en el templo. La supervivencia de un niño Joás es la prueba de que ni siquiera la maldad más profunda puede anular el pacto divino. Amén. A su nombre gloria. El capítulo 23 es uno de los momentos más dramáticos y significativos de todo el libro. Marca el fin de la usurpación de Atalía y la restauración del orden teocrático en Judá mediante la entronización del joven Joás. Amén. La conspiración de Joiada, versículos del 1 al 7. Tras 6 años de ocultar al heredero en el templo, Joiada decide actuar. Establece una alianza estratégica con los capitanes de centena, levitas y jefes de familias de Israel. Joiada no actúa por impulso, sino con una planificación precisa. La seguridad del niño Joás es la prioridad y el templo se convierte en la fortaleza desde donde se restaura la justicia. La distribución de los levitas y guardias asegura que el pacto divino esté protegido. Amén. La coronación de Joás y la ejecución de Atalía, versículos del 8 al 15. El plan se ejecuta sin fallos. El niño es coronado, ungido y proclamado rey. El ruido de la celebración y las aclamaciones ¡Viva el rey!, llegan a los oídos de Atalía. Al entrar al templo y ver la realidad, clama traición, pero es llevada fuera de los atrios y ejecutada. La ejecución de Atalía marca el fin físico de la influencia de la casa de Acab en Judá. Es un acto de justicia retributiva. Quien derramó sangre real para usurpar el trono, muere por la espada. Amén. La reforma religiosa y el pacto renovado, versículos 16 al 21. Joiada sella un triple pacto entre Dios, el rey y el pueblo, para que fueran pueblo de Jehová. Inmediatamente proceden a destruir el templo de Baal, sus altares y sus imágenes, y matan a Matán, el sacerdote de Baal. El cronista enfatiza que una vez que el orden
político es restaurado bajo el ungido de Dios, la reforma religiosa es inmediata. Se establecen los servicios del templo según el orden establecido por David y el pueblo se regocijó y la ciudad quedó tranquila. Amén. El capítulo 23 es el triunfo de la fidelidad sacerdotal y la providencia divina. Joiada demuestra el papel vital del liderazgo espiritual en momentos de crisis política. Su valentía permitió que la línea davídica no se extinguiera. Es significativo que la restauración comience en el templo y no en el palacio. Esto reafirma que la legitimidad del rey depende de su sumisión a la ley de Dios. El texto concluye con tranquilidad y regocijo, indicando que cuando se elimina la idolatría y se restablece el orden de Dios, el pueblo experimenta paz verdadera. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. La historia de Joram, Ocosías, Atalía y Joás nos enseña que el pecado puede crear un entorno de oscuridad casi absoluta, pero nunca puede anular la fidelidad de Dios a su promesa. El cronista nos advierte contra las alianzas peligrosas y nos muestra que el liderazgo valiente es crucial para la restauración. Al final, lo que mantiene viva la esperanza es la fidelidad de Dios al pacto davídico, una promesa que no se detiene en un trono terrenal, sino que encuentra su plenitud total en la persona de Jesucristo. A su nombre gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque aún en medio de los tiempos más oscuros y de las crisis más profundas, tú permaneces fiel a tus promesas. Reconocemos que así como preservaste la vida de Juan, tú has preservado nuestras vidas mediante el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo. Líbranos de cualquier Atalía que intente usurpar el trono de nuestro corazón o nuestra familia. Danos la valentía de Joiada para defender la verdad, para apartar de nosotros toda influencia que nos aleje de ti y para vivir en el pacto que nos has entregado. Ayúdanos a entender que nuestra paz no viene de alianzas humanas, sino de estar cimentados en tu palabra y en la autoridad de Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor. Amén. Que podamos vivir como un pueblo que se regocija en tu presencia y que permanece firme ante cualquier adversidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.